Lo que estás viendo en pantalla son las imágenes de una persecución policial en el Estado de México, pero esta no era una persecución común y corriente, ya que el hombre que estaba siendo buscado por la ley era el famoso actor mexicano Octavio Ocaña, un joven el cual se hizo conocido internacionalmente por estos memes como los que puedes ver en pantalla. Sin embargo, para estos tiempos, Octavio ya no era ese niño que todos creían conocer, y ahora estaba siendo perseguido por una patrulla por ir a alta velocidad, y tras pedirle que se detenga, el actor mexicano aceleró aún más para escapar de los oficiales, dando lugar a una de las persecuciones policiales más polémicas que se han registrado en los últimos tiempos, ya que el final de la misma dejó una escena del crimen que puso a todo internet patas arriba. Así como estás viendo, hoy vamos a hablar de un caso muy oscuro, ya que, por supuesto, no podemos hablar de un caso sucedido en México si es que en este no hay una pizquita así de gigante de corrupción en él. Así que, sin más dilación, vamos a indagar en la extraña muerte del actor Octavio Ocaña. Nacido en Villahermosa, México, el 7 de noviembre de 1998, Octavio Ocaña se crió siendo el menor de dos hermanas en una familia pudiente, dejémoslo así, ya que su padre, Octavio Pérez, era un empresario. Y desde muy chiquitito, Octavio, el pequeño, ya salía en televisión. Concretamente, a los 7 años salió en el famoso programa de Chabelo. Y luego de esta experiencia, al padre de Octavio le gustó la idea de ver a su hijo seguir por este camino de salir en televisión. Así que el hombre, mediante sus contactos, logró el favor del reconocido actor Eugenio Derbez, quien decidió encaminar a Octavio en seguir en este medio. Y así fue como el pequeño, en el año 2005, logró salir en la serie Vecinos, programa que hizo que el rostro de Octavio pasara a ser uno de los más icónicos de la televisión mexicana de ese entonces, tanto así que pocos lo llamaban Octavio, y hasta ni siquiera sabían que se llamaba así, sino que todo aquel que se lo encontraba o se refería a él lo llamaba por su nombre en la serie, el cual era Benito. Tras el éxito de esta serie, Octavio empezó a participar en varias producciones de mayor presupuesto, incluyendo varias telenovelas y una película. Sin embargo, a pesar de su éxito como actor y que las ofertas para interpretar nuevos papeles no paraban de llegarle, con tan solo 11 años, Octavio estaba cansado de la actuación. Es más, él decía que sentía que no era su verdadera pasión y que quería vivir más como un niño libre y normal, por lo que empezó a dedicarse más a los estudios y en especial al fútbol, manifestando que esto sí que lo hacía feliz, ya que él, más que soñar con convertirse en una estrella del cine, quería ser un futbolista profesional, concretamente de su equipo favorito, el Cruz Azul. Como ya saben, el ser un futbolista destacado es algo muy difícil de conseguir, y a pesar de dedicarle toda su energía mental a ello, lo máximo que consiguió Octavio como futbolista fue llegar a las filas del equipo de Segunda División Deportivo Gladiadores. Incluso llegó a contar con registro en la Liga MX, logro que cualquiera no consigue, pero que no se compara con lo que el chico ya había logrado años atrás como actor. Y es que lamentablemente, también, a pesar de que podía llegar a ser un gran profesional, Octavio desde muy joven, como muchos artistas, empezó a llevar una vida de excesos, llegando a abusar no solo del alcohol, sino también de la hierba y del famoso polvo blanco, algo que llegó a ser conocido por muchos, haciendo que lo señalaran como alguien que no sabe aprovechar las oportunidades que tiene y que otros veían como algo difícil de juzgar, ya que quién sabe los traumas y estrés que desarrolló el joven por la gran exposición que recibió desde que tuvo conciencia. Y es que encima la mayoría de papeles que le dedicaban a Octavio se le exponía más como el nerd, el feo o el tonto, por lo que las críticas le iban más por esos lados, y para alguien tan joven seguramente esto fue algo difícil de manejar. Con este contexto de la vida de Octavio llegamos a la mañana del 29 de octubre de 2021. Por estas fechas, el joven mexicano llevaba varios días seguidos bebiendo alcohol y moviéndose hasta donde el viento lo llevara en su camioneta. Él ese día tenía planeado irse de paseo a un sitio turístico conocido como Villa del Carbón.
La única persona que se había contactado con Octavio, presuntamente la que sabía de sus planes para ese día, fue su padre, el señor Pérez, a quien le avisó que iría a pasar un rato a las afueras de la ciudad, a un par de horas de Izcalli, y es que Octavio tenía que ser vigilado constantemente debido a sus constantes conductas, ya que también manejaba dinero y tenía fama. A pesar de que era temprano en ese día de octubre, Octavio seguía de fiesta, y así se le vio en un pequeño local conocido como La Güera, en el que se bebió varias cervezas y casualmente se tomó un par de fotos con unas fans. Más tarde visitaría la empresa de su prometida Nerea Godínez, a quien le pidió dinero prestado, pues ya Octavio no tendría más dinero para continuar con sus aventuras, ya que a pesar de ser un adulto de 22 años, sus padres eran quienes le administraban el dinero porque temían que se gastara todo en actividades y cosas que no fueran de su provecho. Una vez Octavio consiguió el dinero para continuar con la fiesta, compró más artículos para continuar con la misma, y de estas cosas que compró puedo mencionar que había una botella de tequila, y horas más tarde en unas grabaciones se pudo apreciar a Octavio recogiendo a un señor que al parecer era amigo suyo, quien será una pieza clave en el caso, pues resulta que este terminó siendo uno de los dos acompañantes que presenciaron los últimos momentos del actor. Y este hombre era un sastre amigo del chico, quien cerró su negocio tan pronto vio llegar a Octavio muy misteriosamente con un regalito que, por lo que se pudo apreciar en la grabación, al parecer le alegró la tarde. Y es que claramente se puede ver en estos videos que Octavio estaba sujetando una bolsa de polvo blanco que por lo visto tenía pensado compartir. Pocos segundos de iniciar este encuentro se uniría otro hombre que era un mecánico para iniciar ahora sí otra aventura junto a Octavio, en lo que no sabían que iba a ser una tarde fatídica. El inicio de los hechos y de la persecución en sí fue impreciso, pero lo que sí se sabe es que Octavio comenzó a conducir de forma temeraria, probablemente debido a su consumo de sustancias tóxicas, y esto llamó la atención de una patrulla policial que se encontraba en las cercanías de Izcalli, la cual comenzó a perseguir al vehículo de Octavio. La patrulla intentó dar la señal de alto al conductor para interrogarlo, pero este no se detuvo. Muy por el contrario, este decidió pisar el acelerador y comenzó a huir en su camioneta Jeep Grand Cherokee. Los motivos por los que Octavio decidió iniciar una persecución la cual puso en riesgo la vida de muchas personas no está claro. Algunos pensaban que tras tener el juicio nublado, él pensó que de alguna manera la policía no lo podía detener en ese estado, y es que a diferencia de los demás involucrados, él sería quien más problemas tendría, ya que era una figura pública que podría llegar a perder mucho si se descubrían sus andanzas. Y es que encima estaba manejando, por lo que a lo mejor arruinar su reputación y ser expuesto como un drogadicto ante los medios no era una opción, algo muy terrible, ya que parecía a él no importarle cobrarse una vida inocente en el camino. Y es que en los videos se ve como en un punto casi se lleva por delante a dos trabajadores que se encontraban en un peaje. Tras varios kilómetros de persecución, Octavio estaba decidido. No pensaba detenerse hasta no huir por completo de la policía, logrando pasar por desapercibido. Pero él no era ni consciente de que la vida real no es como un videojuego, y burlar a la policía, y más en estos tiempos, no es algo fácil. Y es así como al joven le costarían estas acciones muy, pero que muy caro. El 30 de octubre de 2021, el mundo se despertaría con la triste noticia de la muerte del actor Octavio Caña. Pasaron casi 24 horas del hecho para que saliera el suceso en los medios. ¿Y qué era lo que se decía de ello por ese entonces? Pues todo estuvo claro en un principio con que hubo una persecución inicial y que Octavio no acató las órdenes de la ley hasta cierto punto, pero las cosas se empezaron a ponerse borrosas, por así decirlo, con lo que vino a continuación. Y es que la policía empezó a decir que en un momento dado, Octavio, con su mano derecha, mientras conducía con la izquierda, sacó una pistola calibre .380 y que en ese momento, en conjunto a la alta velocidad que iba, perdió el control y chocó contra un muro de
de contención que estaba a un lado de la autopista Chamapa-Lechería y que el choque no fue mortal, por lo que los dos acompañantes de Octavio no perdieron la vida, pero que el joven actor no correría con la misma suerte, ya que este, al llevar una pistola en su mano derecha, esta, entre todo el movimiento caótico, se accionó sin querer, disparándole una bala al cráneo que le quitó la vida. El impacto de bala no acabó con Octavio instantáneamente. Los efectivos que lo perseguían mencionaron que este aún seguía vivo tras el choque, por lo que llamaron a una ambulancia para que se lo llevaran a emergencias al hospital. Sin embargo, en lo que los paramédicos tardaron en llegar, el joven de 22 años ya había muerto. Al ser una figura pública, mucha gente habló de la muerte de Octavio con poco tacto y empatía, recalcando que fue un irresponsable o que era un adicto, cosa que por supuesto es cierta, no voy a negarlo, pero que con razón molestó a la familia del joven, ya que lo que tenía más sentido es que la conversación se centrara en las irregularidades que sucedieron en la escena final. Y es que, por ejemplo, en Estados Unidos, este tipo de situaciones tienen sus respectivas pericias y autopsias para que, por ejemplo, calcular la trayectoria de la bala o la pólvora en la escena, ya que con solo eso te puedes quitar la duda de que si Octavio accionó el arma o si fue alguno de sus acompañantes. Pero no, la conversación se centraba más en que si Octavio tenía un arma era porque era un delincuente o porque se la echaba de machote y tal y cual, pero su padre, en una entrevista que hizo en una de sus varias apariciones en televisión buscando justicia, dijo que Octavio contaba con un permiso legítimo como portador de armas de fuego y que además había estado practicando tiro durante un buen tiempo, por lo que era poco probable que se haya disparado por accidente debido a su experiencia con armas. Además, señaló que la policía no había realizado una investigación exhaustiva del caso. Sin embargo, a lo mejor el señor perdió un poco de credibilidad al decir que Octavio no era consumidor de sustancias nocivas y que mucho menos era adicto a ellas, a pesar de los muchos videos e historias del joven consumiendo por ahí. Además, que el estómago de Octavio se encontraba comprimido por ese entonces, siendo esto un claro signo de consumo de hierba y demás estupefacientes de origen sintético para reducir los efectos del alcohol. Toda esta controversia separó a la multitud en dos bandos de personas que decían que Octavio se mató o que lo mataron, y la discusión era fuerte, ya que hasta varios medios discrepaban con lo sucedido, pues en un bando estaban las personas que son conscientes de la corrupción y el abuso de poder que cometen muchos oficiales, y en el otro estaban los que eran un poco más escépticos y decían que si Octavio hizo caso omiso a la policía mientras exponía su vida y la de otras personas, pues que se había buscado ese final. Aunque yo también recuerdo cuando me pasaron esta noticia, que siempre que pasa algo así, pues alguien por Instagram me envía este tipo de casos, que se lo agradezco un montón, la conversación iba más a que el crimen organizado estaba detrás de esto y no la policía, por un tema de que Octavio tenía algún negocio oscuro, pero por un video que se filtró poco después, la conversación dejó de ser esa y todas las versiones fueron a que la policía hizo algo raro en este caso. Los únicos que podían responder todas las dudas que giraban en torno al caso eran dos personas, y esas dos eran los dos señores que acompañaban a Octavio ese 29 de octubre, el sastre y el mecánico, que eran cercanos a la familia. Y es que estos hasta recibían dinero del padre de Octavio para que sirvieran como guardaespaldas, ya que México es peligroso y Octavio tenía varias actitudes imprudentes. Pero como pueden ver, estos señores no eran los mejores guardaespaldas, ya que acompañaban a Octavio en el vicio, pero según la familia del joven, no había chance de que el sastre y el mecánico hubiesen considerado herir a Octavio. Pero incluso la versión ofrecida por ellos se parecía mucho a la primera versión dada por los policías, salvo por un gran detalle. De ambos testigos, únicamente el sastre fue quien en sus primeras declaraciones negó haber visto a Octavio sacando su arma de fuego e hiriéndose a sí mismo. Además, aclaró que el joven no tenía intenciones de hacerse daño, mientras que el mecánico decía no haber visto esa escena.
algo que a muchos les pareció raro y que otros abogaron a que, bueno, debido al estrés o a que como esta gente iba hasta arriba de sustancias, era difícil fiarse del testimonio de estos hombres. Así que la cosa quedó como en el aire por unos días, como que estos testimonios no son importantes, pero a la vez sí, porque eran los únicos testigos. Y todo fue así hasta que finalmente el sastre, quien iba en el asiento del copiloto, tuvo el coraje de revelar qué fue lo que sucedió en realidad. Y eso fue que los policías lo obligaron a él y al mecánico a negar lo que habían visto y a favorecer la versión que se inventaron. Sin embargo, saber qué exactamente había pasado no iba a ser tan fácil de responder, ya que los oficiales no eran tontos y por supuesto que se encargaron de meterle todo el miedo del mundo a los testigos para no romper lo acordado. Así que había que seguir guiándose por las pistas de la escena, y como las autoridades no daban una respuesta clara a lo que estaba pasando, la gente se empezó a hacer una idea de qué era lo que había sucedido con este audio filtrado de una supuesta conversación entre policías. Cámara, pinche güerito culero. Oye, y qué bueno que me acordé que eres cuico. Acá, así a Chile, acá entre nos, güey, de compas. ¿Tus compañeros sí volaron al morro ese de vecinos, va, güey? ¿Se les fue el pedo o qué? ¿O al Chile sentían que era la mera mafia y lo tenían que volar? ¿Qué crees que yo, Pues yo al chile, pues ya sabes que uno es ñero, ¿no? Y al chile me la mastiqué así, dije, no, pues este morro al chile lo que es, fue al punto a comprar maldad. Si andaba enrumbado fue por maldad. Y hasta le estaba diciendo a mi mujer, le digo, pero el detalle es que esa colonia está bien culera. Y ese güey entró en una camionetota y no lo rentearon. Entonces había de dos, o conocía al machín del punto, o era buen cliente, o al chile se le alocó. Y le digo, y para mí que sí fue por vicio. Y los güeyes que traía, que cual que sus compas, no, la chile eran sus dealers. Y le han dicho, no te pares, mijo, traemos la madre, y se armó el cagado. Porque si se hubiera ido en banda, güey, no mames, traía un reloj de 150,000 varos, güey. No mames. Y una esclava que valía como 40,000, güey, de puro orejas. Pues tú crees que no iba a poder pagar con eso. Ahorita regreso, entonces para mí que fue, compró y ya se quedó sin efectivo. Se ha dicho, vamos al cajero. Y le subieron al dealer o a dos monstruos para que fueran por la feria, güey. Y cuando iban sobre la marcha, dijo, no te pares, güey, no te pares. Ahora el vaso que se ve ahí, güey, no mames, ni alcohol trae, güey, no trae ni babas. Cuando llevas 3 días en la rumba, tu pinche vaso ya está hecho mierda, güey, está todo mordido de la ansiedad de que andas perido o algún pedo así, güey. Y sí, esa pistola es de cargo, güey. Es que a mí me corrieron, güey, que al chile, que cuando se armó el cagado que no se quería parar, lo bajaron y el poli que lo estaba amenazando, güey, se le salió el tiro, güey, y le rajó su madre, porque la gorra no trae ningún hoyo, güey, entonces la han de haber puesto después, porque no trae ningún hoyo, solo está llena de la sangre que le está escurriendo en ese momento, güey. Otra evidencia que contradice la versión de los policías es que la bala pareció ingresar por el lado izquierdo de la nuca y no por el costado derecho. También el agujero de bala revela que el disparo no se efectuó a corta distancia como se supone que sucedió, sino que fue realizado a larga distancia. Y por si no fuera suficiente, en las siguientes investigaciones se reveló que no se hallaron rastros de pólvora en la ropa de Octavio. Algo bastante extraño, pues de haberse disparado a él mismo y a corta distancia, deberían haber quedado restos de este elemento tan volátil en él. Y ya la cerecita del pastel para callar a todos los que decían que Octavio se había hecho eso a sí mismo, fue que el casquillo de la supuesta bala que disparó nunca fue encontrado. Viendo esto, claramente la escena del crimen fue manipulada. Sin embargo, hasta este punto de la historia, no había un documento legal que señalara a los policías involucrados como los autores de la muerte de Octavio, por lo que la lucha legal no se detuvo en ningún momento a pesar de los varios tropiezos y obstáculos que hay en este tipo de casos y protocolos que muchas veces, en lugar de favorecer a la víctima, le ponen todo más complicado, de manera que la familia de Octavio se vio fuertemente
familia afectada en su búsqueda de justicia, y algunos creen que de no tener dinero y poder en los medios, estos seguramente no hubiesen llegado a nada. A su vez, también por eso creo que el nombre del sastre y del mecánico no han sido revelados al público en general, pues han habido casos de supuestos testigos bajo protección de la ley que misteriosamente han sido asesinados. Y bueno, pues a este punto yo creo que también los policías involucrados y toda la gente involucrada ya sabrá el nombre de estas dos personas, pero mejor mantener las distancias. Con estas cartas sobre la mesa y tras casi un año de este trágico suceso, sin ninguna noticia nueva, en septiembre de 2022 se descubre el nombre del supuesto responsable de la muerte de Octavio, y este era Leopoldo Azuara de la Luz. Cosa que no tiene el más mínimo sentido para estas fechas, y es que entiendo que las autoridades se tarden en descubrir el nombre de un culpable así de un crimen aleatorio en la calle, pero me va a estar hablando de que tardaron un año en decirle a la familia afectada quién había sido el asesino, un tipo que estaba en la policía. Bueno, y el nombre de este tipejo no se hizo conocido hasta diciembre de 2023, que empezó el juicio final de este caso. Y acá, la versión a la que llegó la fiscalía de lo sucedido ese fatídico 29 de octubre es que luego de la persecución ya vista por las cámaras, los policías, luego del choque, le abrieron la puerta a la camioneta de Octavio, sujetan al joven, lo arrojan violentamente al suelo y lo ponen boca abajo aprovechándose de su estado de vulnerabilidad, y lo mismo hacen con sus acompañantes, y todos estaban ahí sin siquiera concebir lo que estaba a punto de ocurrir. Y es que luego de varios insultos y amenazas, el policía Leopoldo Azuara de la Luz, aproximadamente a poco más de 1 metro de distancia, le disparó a Octavio Caña el ya conocido disparo en la nuca. Acto seguido, viendo que lo que cometió fue una absoluta negligencia y abuso de poder que ni siquiera hacen con un asesino o un sicario cuando están en un caso de verdad, y no, lo hacen con un joven al que ya tenían sometido. Estos policías empezaron a planear cómo podrían encubrir esto, así que subieron nuevamente a Octavio a su vehículo, lo acomodaron con su arma y le pusieron una gorra mientras este se encontraba agonizando aún con vida. Y esto es real, porque en este video que les mencioné hace un rato, Octavio aparecía sin cinturón de seguridad, y si el joven no hubiese llevado esto puesto al momento del choque, sus heridas hubiesen sido seguramente distintas. Además, no contentos con lo ya sucedido, una policía que se encontraba en esa patrulla aprovechó la situación y le robó una esclava de oro y un celular de alta gama que eran posesión de Octavio. Todo esto con el joven aún moribundo. Aún con estas pruebas sobre la mesa, Leopoldo, el autor material del crimen, no iba a ser declarado culpable tan fácilmente, pero tras pagarle a unos buenos abogados, tener a casi 80 testigos y juntar evidencias varias, la familia Ocaña parecía estar más cerca de su objetivo. También durante el juicio se logró reconocer que hubo un segundo participante en este crimen, y se trataba del agente Gerardo N., que tras el asesinato a sangre fría de Octavio, se dio la fuga y hasta el día de hoy no se reconoce su paradero. Sin embargo, Leopoldo Azuara de la Luz no se salvó de esta, por lo que el 19 de diciembre de 2023 el ex policía recibió 12 años y 6 meses por homicidio doloso, más 8 años y 4 meses por abuso de la autoridad, recibiendo en total 21 años en prisión. Sentencia que no fue tan grande, y aún así, si esto hubiese sido grande, no se puede decir que la familia afectada ahora vive en paz, pues tras su incesante lucha por justicia, los policías involucrados y personas cercanas a ellos han estado haciendo amenazas y dejando mensajes de que algo malo les puede pasar por andar buscando que les caiga el peso de la ley. Lo mismo fue para el sastre y el mecánico. Además, es difícil no creer esto cuando aún sigue ahí fuera uno de los principales culpables de este caso. Espero que te haya gustado este video, y si es así te recomiendo el caso del pirata de Culiacán, un chico de México que también obtuvo mucha fama desde muy joven, pero que tristemente por llevar una vida de excesos, lo perdió todo.